Bienvenidos a todos los que nos están escuchando en nuestro podcast En Vida, contenido de valor por Airapí Memorial Park. Yo soy Marisela Pedraza y los invito a quedarse porque vamos a tener un programa espectacular. Estamos transmitiendo desde la Notaría 38 en Querétaro y hoy vamos a tener un gran programa porque hablaremos sobre el testamento. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es importante tenerlo? ¿Y qué pudiera ocasionar si no dejamos testamento? Y bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tus instalaciones, licenciada Yolanda Burgos Hernández, que es nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy. Y pues ella es titular de la Notaría 38 de la ciudad de Querétaro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una especialidad en Derecho Notarial por la Universidad Autónoma de Querétaro también. Es en 1997 notaria adscrita de la Notaría Pública número 3 de la ciudad de San Juan del Río. También está como titular de la Notaría 38 en la ciudad de Querétaro. Y bueno, actualmente también perteneces al Consejo Académico de la Universidad de Anáhuac de Querétaro. ¿Cómo estás? Pues primero que nada, Marisela, muchísimas gracias a ti y a tu equipo de haberse tomado la molestia de venir aquí a la notaría. Es su casa, me da muchísimo gusto recibirlos y además pues con un tema tan actual, ¿no? Como puede ser el tema del testamento. Pues estaría muy padre platicar realmente lo que la gente quiere saber, no tanto las formalidades o los términos legales, sino un poco coloquial, pues hablar un poquito de este tema, ¿no? Claro, Yolanda. Pues un placer, la verdad, conocerte. Y bueno, yo te quiero preguntar, este mes que es del mes del testamento en septiembre, ¿cómo nace? ¿Por qué este mes? ¿Qué hay? Pues mira, aproximadamente, te diré desde hace 14 años aproximadamente, el gobierno federal sacó esta promoción de septiembre, mes del testamento, con el objetivo de crear más cultura entre la gente para que haga su testamento y así evitar problemas después de su muerte, porque estos pues nos llevan a problemas a los juzgados y eso pues genera un alto costo para el gobierno. Entonces el gobierno dijo, a ver, me evito problemas, que hagan su testamento, dejan todo claro, dejan a las familias unidas, no va a haber problemas en el futuro y me ahorro todo este problema de los juzgados, ¿no? Donde ya lo iremos platicando más adelante, pero pues es las cosas las decide el juez, no las decides tú como a ti te hubiera gustado disponer de tu patrimonio al momento que tú llegares a faltar. Claro, sí. Bueno, y Yolanda, a ver, platícanos, ¿qué es un testamento? Porque tenemos la idea que sí hay que dejar nuestros bienes, pero en sí, ¿qué es? Porque igual las personas dicen, puedo tener un testamento, pero ¿de qué se trata, no? ¿Es un documento que legal? Sí, el testamento es un documento jurídico personalísimo, es decir, solamente lo puede hacer una persona, donde vas a disponer para tus bienes después de tu muerte. El testamento es, pues, a partir de los 16 años, cualquier persona puede hacer testamento. Es un documento que se puede cambiar cuantas veces quieras. Es un documento muy fácil. Muchas veces la gente tiene miedo porque dice, a ver, yo no voy a hacer mi testamento ahorita, no tengo planeado morirme. O sea, no estoy ni enfermo, ni tengo 80 años, no tengo por qué hacerlo. Sin embargo, te digo que con estas campañas ahora sí que en coordinación gobierno federal con los diferentes colegios de notarios de los estados, pues se promueve con bajísimos costos en honorarios y también en impuestos, que sea accesible para todo el mundo, ¿no? E incluso se da beneficios, por ejemplo, a gente del sector salud aún más barato, etcétera, ¿no? Normalmente un testamento te cuesta 4,000 pesos, que la verdad es un documento baratísimo, es lo más barato que se hace en una notaría. Pero con el mes del testamento te salen 1,750. Sí, y para los servidores del salud cuesta 1,200, entonces la verdad es como muy, muy accesible. Y también es un documento al cual no hay que tenerle miedo, es muy sencillo, porque la gente dice, y me vas a pedir todos mis bienes, me vas a decir que tengo, no necesitas ni siquiera decir todo lo que tienes, ni tienes que traer tu lista, porque tú en el testamento vas a disponer de tu patrimonio que tengas al momento de morir. Tal vez hoy no tienes ni una propiedad, pero tal vez en 5 años o 10 que tú te mueras, sí ya vas a tener pues un patrimonio. Ahora es importante
señalar que el patrimonio lo constituyen los bienes, derechos y obligaciones que tiene la persona al morir. Es decir, bienes, mi casa. Claro, porque muchas veces decimos, es que no tengo nada, ¿qué voy a heredar? ¿No? Pero finalmente tenemos a lo mejor algo, como dices tú, igual a lo mejor yo voy a heredar algo. Exacto. Y eso también se lo tengo que dejar a alguien. Exactamente. Entonces todo eso no lo tenemos previsto y muchas veces muchas personas dejamos todo para el mañana. Exacto. Y cuando llega el momento, ahí empiezan los problemas. Y también fíjate, hay mucha gente, gente que llega y me dice, oye, es que yo no tengo nada. ¿Yo por qué voy a hacer un testamento si yo no tengo nada? A ver, es bien importante, lo más importante es que cada cliente tenga una entrevista con el notario, porque cada caso es diferente, cada necesidad es diferente. No es lo mismo el chavito de 23 años, que tal vez no tiene nada, pero tal vez tiene un papá con un patrimonio que le va a heredar ese patrimonio y tal vez fallece junto al papá al mismo tiempo. ¿A quién van a pasar los bienes del hijo? A lo mejor murió un minuto antes el papá y al segundo minuto el hijo. Él era el heredero, él pasó a ser el heredero de los bienes y ahora ¿a quién se los va a dejar? ¿No? O no es lo mismo unos recién casados que igual dicen, pues todavía no tenemos, apenas vamos a tener nuestra primera casita. Pues sí, pero vas a tener hijos. Aunque no tengas bienes, ¿a quién vas a designar de tutor de tus hijos? El tutor va a ser el que va a cuidar de los bienes y de la persona de tus hijos. Claro. Tienes que designarlo. ¿O a quién vas a designar como albacea? ¿Quién es un agente de tu confianza para que administre la sucesión hasta en tanto se aplican los bienes? O puede ser una persona pues ya consolidada de edad, ya con un patrimonio, donde diga, bueno, pues yo tengo varios bienes y quiero ver de acuerdo a mi hijo tal y a mi hijo tal, pues cómo les voy a ir dejando. O puede ser ya una persona con una enfermedad grave, lo que sea, donde es urgente que haga el testamento antes de que deje esos bienes intestados, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo saber hacer un testamento, ¿no? Dirigirse con las personas certificadas en el caso de ustedes, Exacto. que es una notaría certificada, la número 38, y sobre todo que las personas no dejar un bien inmueble y decir, tengo 8 hijos y los reparto que se repartan entre ellos, porque al Exacto. final es una bronca. ¿Cuánto le toca a cada quien? Yo creo que tiene que estar bien especificado qué le dejo a cada quien y seguramente ustedes lo van a orientarnos, ¿no? Exactamente, es que de verdad no sabes, hay cada caso para la araña, ¿no? Así como hay testamentos muy fáciles de, pues tengo 2 hijos, tengo 2 propiedades, uno para uno y otro para el otro, y albacea tal, y tutor tal, y curador tal, hay otros que pues implican, no solamente tienen a esta familia, tienen a una familia anterior, o tienen hijos fuera del matrimonio, o tienen un hijo incapaz, Sí. al que hay que proteger. O sea, hay muchas variables, por lo cual sí es indispensable la entrevista con el notario. El notario tiene que realmente meterse al sentimiento de su cliente para realmente asesorarlo de qué manera es lo mejor para que esta persona conserve su familia a salvo y además estrategias fiscales, porque también el notario, pues somos un asesor fiscal. Sí. Hay maneras de decir, bueno, te recomiendo ahorita tu testamento de esta forma, pero en el tiempo ve haciendo estas estrategias por el tema fiscal, ¿no? Y hacer empatía, ¿no? Con el cliente, Claro. porque muchas veces nosotros llegamos y decimos, bueno, ¿por dónde empiezo? Y yo creo que también igual te digo, oye, yo quiero dejarle esto a tal persona. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Si tienes hijos, ¿no? A lo mejor ustedes también meten un poquito ahí la parte psicológica y de decir, a ver, reacciona, piensa qué vas a hacer, porque tampoco no te puedes guiar nada más por de repente el momento, Claro. ¿no? Que está enojada la persona y entonces dice, yo no le dejo nada a nadie de Sí, mi familia, ¿no? sí, Entonces sí, todo sí. eso ustedes tienen que mediar. Sí, hay casos que viene la abuelita y se desheredó a todos, y todo se lo dejo a mi nieto Juanito porque él sí ha venido a cuidarme el último mes. Entonces tú sabes, bueno, no está objetivo, no está viendo todo el panorama. Entonces es un poco irlos llevando de la mano, hacerlos entrar en razón y sobre todo siempre buscar pues el fin de la familia, porque luego ese tipo de arranques o un testamento mal asesorado de verdad acaba con familias. ¿Cómo no? Claro. Entonces es bien importante. Inclusive hasta cuando una persona se divorcia y tienes de repente ya a una nueva pareja, Claro. le quieres dar por amor a todo a la pareja. Claro, y exacto. proteges a todos los demás, a los Exacto. hijos, a los nietos, ¿no? Entonces todo eso hay que tener así como muy Ahora, bien enfocado. una característica muy importante del testamento es que es revocable y se puede volver a hacer
cuantas veces quieras. De hecho, es recomendable porque la misma vida va cambiando. A lo mejor... O sea, yo te puedo hacer un testamento hoy y mañana te puedo decir, ¿qué crees? Mañana haces otro y el que vale es el último. Ok, último siempre. El que vale es el último. Por eso en el testamento se pone la hora. Si un testamento, luego tiene otro hijo, el que vale es el que al final fue el último. Exacto. Claro, en la asesoría, ya cuando redactas el testamento, los notarios nos protegemos un poquito con cláusulas diciendo, bueno, a lo mejor ahorita solo tengo a mi hijo uno, pero si llego a tener más hijos dentro del matrimonio, los dejo a todos por partes iguales. O incluso hay gente que se va todavía aún más allá y dice, bueno, y si mi hijo llegase a morir y ya tuvo hijos, sí, su parte se va a sus hijos. Otros no, te dicen, no, su parte se va a lo de los otros dos sobrevivientes, ¿no? Depende sí, lo que hayan dispuesto, pero se puede ir adecuando, se puede prever. Sí. Sobre todo... Nosotros en los testamentos sí ponemos caso A, caso B, caso C, caso D, porque hay testamentos, desgraciadamente, que nos ha tocado por experiencia, pues que nos rebotan, que dices, ¿cómo no lo asesoraron bien? ¿Cómo A dejó heredero a B y B a C, pero no dejaron un heredero sustituto y se murieron los dos juntos? Eso. Lo dijiste hace ratito, por ejemplo, los padres mueren, ¿no? ¿Quién, y son menores de edad los niños? ¿Con quién se quedan? ¿Quién les da la herencia? O sea, ¿cómo se maneja eso? Dijiste de una albacea. Sí. ¿Qué es la albacea? El albacea es la persona encargada de administrar los bienes de la sucesión hasta en tanto se aplican los bienes. Es decir, el cargo de albacea es temporal. Cuando fallece la persona, los herederos tienen que acudir con el notario y decir, bueno, aquí está el testamento, esta es la disposición de mi papá o de quien me heredó. Se tiene que hacer una escritura donde se inscribe el nombramiento de albacea. En esa escritura dice, nombró como albacea a fulanito. Ahora el notario tiene que hacer una escritura donde dice, aquí voy a inscribir en el registro público el nombramiento de albacea. Después se tienen que hacer inventarios y avalúos para ver qué es lo que había en la sucesión. Y ya después se adjudican los bienes a los herederos. Durante ese proceso, el albacea va a administrar los bienes, por lo cual debe ser una persona de confianza. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo la escoges? ¿Tiene ser un familiar o gente? Sí, casi siempre. Mira, normalmente al mismo heredero, si es mayor de edad, lo designan albacea, tiene que ser mayor de edad. Entonces hay veces dicen, ya yo dejé a mis hijos, pero ya todos son mayores de edad, o al menos el mayor tiene 21 años, por ejemplo, entonces el que sea heredero y albacea, para que no tenga que estarle pidiendo al tío, a la abuelita. O sea, prefiero que si ya va a ser el heredero, él lo administre. Pero hay veces que dicen, no, mis hijos son unos irresponsables. O sea, yo sí necesito un albacea que sea muy ordenado y los traiga cortitos hasta que se aplique los bienes de la sucesión. Pero sí, definitivamente tiene que ser un agente de toda la confianza, claro. Yolanda, platícanos una experiencia que hayas tenido, así como un caso difícil entre que se mezclan las emociones de la familia pues con los bienes, ¿no? Que es un tema muy difícil también en platicarlo, ¿no? Porque si hay riqueza o no haya riqueza, al final dices, oye, ¿qué quieres que se muera la persona? ¿Qué te quieres quedar con todo? Si es que hay. Y si no, igual, te lo toman a mal, ¿no? La familia. ¿Cómo hablar así de ese tema en las familias? Que es tan delicado. Yo creo que debemos de tomar este tema cada vez con la mayor naturalidad posible. Antiguamente, bueno, el testamento era cerrado y no se sabía nada hasta que fallecía la persona y se abría ante el notario y lloraban y no sé qué. La verdad es que ahora el testamento cerrado ya ni siquiera existe, ahora es el testamento público abierto y precisamente por eso es público. Se inscribe en el Archivo General de Notarías para que todo el mundo, todo el interesado que acredite tener un interés, pues pueda tener el conocimiento de cuál es ese testamento, cuáles fueron las disposiciones. Aquí es bien importante la claridad en las familias, es lo que nosotros tratamos de decirles. A ver, de una vez, ve pensando cómo vas a querer dividir tus bienes y háblalo con tus hijos, háblalo con tu esposa, háblalo de la manera más natural, como tú desees. No es obligación dejarle a nadie nada, o sea, es tu dinero, es tu patrimonio, son tus deudas, es lo que tú quieras y se lo dejas a quien tú quieras, nadie te puede obligar, pero pues la verdad es que por la naturaleza del ser humano, pues lo que queremos es dejar protegidos
a nuestros seres más cercanos. Es un tema de responsabilidad total. Es un tema porque de tampoco amor. no le puedes, exactamente, de amor, no les puedes dejar problemas a los hijos, ¿no? Exacto. En dejarle bienes, igual también les puedes dejar muchos problemas porque no están arreglados. Exactamente. ¿No? Legalmente es un terrible los problemas que pueden ocasionarse dentro de una familia, que hasta se destrozan, Claro. se termina el amor familiar por ambición. Yo lo pensaría de alguna manera Fíjate también que así. es como toda una cultura. Cada vez más se ha ido ordenando esto, pero mientras más grande es la gente, es increíble cómo vienen y te dicen, oiga, pues yo le heredo el terreno que me regaló mi compadre a mi hijo. Sí, la escritura, no la tengo, él me dijo. Pero ¿cómo no tiene un documento? No, pero él me dijo. No, pero es que sí, eso no existe. O sea, para que sea legal, tiene que haber una escritura donde diga que usted es dueño de esta parte. Entonces, hay muchísimos casos donde se muere la persona con mucho dinero, con muchas propiedades, pero no las tenía en orden. No estaba nada a su nombre. Hay gente que tiene dinero heredado de verdad de generaciones y no se han regulado esas propiedades. Entonces, los herederos, no te quiero contar todo lo que tienen que pagar, el tiempo que tienen que perder y arreglar, y en ese inter, por supuesto, Y lleva juicio de años, ¿no? Juicios de años. Fíjate, tengo un caso muy, muy cercano de una amiga. Es un caso de muchos años, pero pasó, el papá dejó como heredera a la mamá dejó al papá, los dos hicieron su testamento y se mueren juntos en un accidente. No dejaron herederos sustitutos. Entonces, como no había testamento, es igual que si no hubiera testamento, pues no había herederos, se abre la sucesión legítima ante un juez y entonces el juez pues nombra a un tutor que el juez quiso, que ellas ni siquiera querían, a un albacea que el juez designó, etcétera, y fue un pleito que duró años. O sea, ¿Eran menores de edad? Eran menores de edad. Niños, sí. Hasta que ya la mayor cumplió 18 años, pues empezaron a arreglar las cosas, porque aquí la ley te permite que cuando todos los herederos ya son mayores de edad y no hay conflicto, no tienen que ir ante el juez. Pueden hacer el juicio sucesorio ante notario, lo cual es mucho más rápido y mucho más económico. Claro. Pero en este caso solo la mayor tenía la mayoría de edad, las menores no. Entonces hubo que esperar a que la menor cumpliera la mayoría de edad para que se arreglaran, pero ya para ese entonces ya se habían vendido muchas propiedades, ya no tenían el patrimonio que el papá había dejado, se habían desgastado porque decidieron que una hija se iba con un tío, otro con otro, y ellos... ¿Y eso lo decide el juez? El juez, y ellos dijeron, no, nosotros queremos vivir juntos, no nos importa. Entonces, pleito con la familia porque ellos quisieron vivir juntos, quedan mal con la familia, el patrimonio, que tenían un buen patrimonio, pues ya era mucho menos por todos los gastos que hubo, y pues finalmente fue un desgaste de años. Ellos sufrieron problemas económicos durante mucho tiempo, hasta que medio lo pudieron arreglar, ¿no? Claro, y el desgaste familiar, porque finalmente la relación también se afecta entre los tíos, abuelos, sobrinos, nietos, todos, cortaron, ¿no? Relación con la familia porque además lo tomaron a mal. ¿Cómo que no quieres estar conmigo si yo te quiero cuidar? Pero pues a esa edad tú quieres estar con tus hermanos. Sí. Entonces por eso insistimos en que el testamento de verdad es un acto de amor para tus seres queridos, donde vas a garantizar el dejarles todo muy claro, que no les vas a dejar problemas y que lo que quieres es heredar una familia unida. ¿Cómo hacer que las personas caigan en eso? Porque nos cuesta tanto trabajo convencer a las personas de que esto es tan importante, un testamento, prever algo en un futuro de lo que va a suceder, porque al final va a suceder, queramos o no. Es lo único seguro. Ajá, la entonces, muerte y los impuestos. Exacto, mira, lo dices también así muy bien, pero ¿cómo hacerlo, no? Porque es muy difícil, la gente a veces no quiere ni hablar ni el tema, ni de testamento, ni de la muerte, ni de los impuestos, como dices. Es un tabú verdaderamente, sí, este tema de la muerte. Yo creo, no sé ustedes cómo lo hayan sentido en Arapí, pero yo sí te puedo decir, de 25 años que llevo en este medio, anteriormente eran los viejitos los que venían a hacer el testamento. El viejito con el oxígeno, en silla de ruedas o con la enfermera o así. Y conforme han pasado los años, yo te puedo decir que, sobre todo el año pasado, entre que ha habido tantas campañas del mes del testamento que sí le llega a la gente, sí ha permeado ya después de tantos años, vienen chavos, o sea, vienen
recién casados, ha venido muchísima más gente, o sea, nuestro volumen de testamentos se ha incrementado muchísimo. Digo, México sigue siendo pues un porcentaje bajísimo el que hace testamentos, es un porcentaje del 20, el 30%, porque la gente cree que el testamento se hace cuando te vas a morir. Sin embargo, yo creo que este tema del COVID a mucha gente la movió, Sí. Como que mucha gente dijo, híjole, pues mi vecino, mi conocido, mi tío, o sea, realmente no tenemos la vida comprada, y la gente se empezó a acercar a hacer más su testamento. Falta mucho, pero creo que sí se ha empezado a generar un poco de conciencia. Sí, es muy importante y a veces lo dejamos de lado, Sí. ¿no? No hay que dejarle problemas a la familia ni a los hijos, al contrario, Y es un tema con que amor. A mí me pasa, de amigas que me dicen, es que le quiero hablar de esto a mi esposo y se enoja. O sea, está mal entendido, piensan que es por interés. O que se van a salar y les va a pasar, Exacto, ¿no? pero dices, es que es por claridad, es porque sepamos, todos tenemos derecho a saber qué tienes, de qué disponemos, de qué no disponemos. Es que es justo saberlo, porque además el patrimonio pues se hace entre la pareja, ¿no? O sea, independientemente que trabajen los dos o solo trabaje uno, pues el patrimonio se forma a lo largo de los años y es de los dos, porque es con el trabajo de los dos, aunque sea en el hogar. Claro. ¿No? Entonces, de alguna manera, pues la esposa también tiene derecho a una protección o a saber qué se tiene, igual que los hijos, ¿no? Ajá, y una persona tiene que estar totalmente con las facultades mentales bien, Sí. pero por ejemplo, si hay alguien que no, o sea, que es ciego, una persona ciega o un sordomudo, ¿se La puede? ley prevé esos casos. Incluso prevé que cuando hay personas que no son lúcidas al 100%, pero tienen momentos de lucidez, en ese momento de lucidez puede hacer su testamento. Claro, los notarios, también la ley nos faculta a allegarnos de testigos o incluso de un dictamen médico que te dé la certeza de que sí está en ese momento de lucidez la persona, incluso también los ciegos. O sea, lo que importa es que el testador te haga, ¿cómo te diré? Te explique claramente lo que quiera de forma fehaciente, o sea, que no quede duda de cómo quiere disponer de sus bienes al momento de su muerte. Si el ciego puede hablar, hablando, pues tú lo escribes. Si no puede ver y puede hablar, pues con lo que él te diga, con testigos, si no sabe firmar, pues con testigos. Okay. O sea, hay... Y ustedes tienen que dar fe. Claro. O sea, tienen que estar presentes también, claro, ¿no? No, el notario tiene No es de que llegue con el papelito, oye, no. Es que me firmó, mira, este es su firma y su puño y letra. No, para nada. No, ¿verdad? Por eso el testamento público abierto se necesita a fuerzas que sea ante notario, porque se supone que el notario es el que sabe de esto y el que lo va a asesorar. Él da fe, ¿no? Lo que hace sea. en su protocolo, que es foliado, autorizado por el Estado, y la fe pública en eso consiste, que lo que tú dices es cierto por la fe que te confiere el Estado. Sí. Ahora, me viene a la mente también que dentro de los bienes, y hablando de, por ejemplo, una mascota, hay parejas o familias que los quieren como hijos. Sí. Y en el momento que se separan o que si se muere alguno de los dos, ¿quién se queda con la mascota? ¿Te ha llegado algún caso así? Sí, y sí se puede, porque finalmente es considerado como un bien. La mascota es un bien. Entonces tú puedes disponer de los bienes que tengas al momento de tu muerte. O sea, te digo, así como puedes disponer de un bien inmueble, como puede ser una casa, pues también heredas las deudas que tengas, lo que debes en la tarjeta de crédito, si tienes una hipoteca, etcétera, y también los bienes que tengas. Yo tengo esta mascota, tengo este reloj, tengo todo lo que tengas, eso es considerado un bien y se puede heredar. Sí. Si una persona muere intestada, pero tiene muchas propiedades y bueno, cuentas en el banco y eso, ¿qué se hace con esos bienes? Si una persona muere intestada, se abre la sucesión legítima, que es la que se hace ante el juez. Pero si no tiene familia. Si no tiene familia ni a nadie a quien heredar, entonces el 50% se va a la universidad y el 50% se va a alguna institución de asistencia privada. Así lo marca la ley. ¿Aquí en Querétaro? Aquí en Querétaro, que es rarísimo. A la universidad, sí, obviamente. A la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC. Ajá. A la UAC. Y el 50% a cualquier institución de asistencia privada. De hecho, se va a la Junta y la Junta designa a qué institución se va a ir ese patrimonio.
Bueno, pues la verdad que muy interesante todos estos temas que a veces no los tenemos en mente y hasta que tenemos el problema encima queremos solucionarlo. Sí. Y si no está la persona, pues sale peor en los Claro. problemas porque ya no hay quien decide y deciden otros por uno, ¿no? Y te digo, es mucho de que es que mi papá me dijo que a mí me dejaba esta casa. Pues es que no me dijo, es que ¿dónde está el documento Legal. legal? Eso es lo que cuenta. Sí, Entonces, sí. es mejor la claridad, es mejor también cuando tú haces tu testamento, que le des una copia a tu albacea y que le digas, mira, así están las cosas, y guárdalo, para que el día que yo falte tú sepas, o sea, que sea abierto el tema, para no generar problemas. Y aquí, sobre todo, es importante, cuando tienes hijos menores, ¿quién va a ser el tutor? El tutor, imagínate que él es el que va a cuidar de la persona y de los bienes de los menores. O sea, tiene que ser alguien que tú digas, es que es a quien más le confío lo que más quiero, que son mis hijos, sí, ¿no? sí. Entonces hay que pensar muy bien también quién va a ser el tutor. La ley nos provee también de una figura que es el curador, que el curador va a vigilar al tutor. Ah, ¿qué es el curador? El curador lo vigila. El curador no puede ser pariente del tutor. O sea, el tutor es el que va a ejercer la patria potestad de Que los haga bien hijos. el albacea. Ajá, porque cual que tú dejaste a un tutor y dices, bueno, yo quiero, el tutor tú ya hablaste con él y el tutor ya sabe, pues, qué tipo de educación a ti te gustaría que le dieran a tus hijos, qué tipo de nivel de vida. Obviamente, pues, le tienes que dejar los recursos, ¿verdad? Pero el tutor tiene que cumplir tu voluntad de seguir con ese, pues, nivel de vida y de educación de tus hijos. Pero por cualquier cosa hay un curador, y el curador no puede ser pariente del tutor, y el curador tiene que vigilar que cumpla sus funciones de manera cabal. Claro, porque igual y ahí se puede prestar a que también haga algunas cosas, malos manejos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, entonces caray. sí es de mucha confianza el tutor. Sí. Yolanda, las asesorías que ustedes dan en la Notaría 38, ¿siempre tienen un costo? O sea, No. Las asesorías que damos los notarios son gratuitas. ¡Ay, excelente! Sí, no tienen Eso no lo sabemos y a veces pensamos que es muy caro ir a preguntar Claro. y por eso tampoco lo hacemos. Una asesoría en una notaría no se cobra. Lo que se cobra es la escritura cuando se hace. Ya el trámite, ¿no? El trámite, sí, porque además a la hora de hacer la escritura, bueno, una parte son honorarios y otra parte son derechos e impuestos, que son para el Estado o para la Federación, etcétera. Pero las asesorías nunca se cobran, incluso muchas veces no se llegan a escriturar y bueno, es un servicio que tú das como notario. Claro. Ahora, que estamos en el mes de septiembre por lo del testamento, ¿hasta cuánto tiempo tenemos para hacer el testamento? O sea, ¿cuánto tiene de vigencia esta campaña? Esta campaña tiene todo el mes de septiembre, hasta el último día de septiembre, hasta el 30 de septiembre, pero la verdad es que extraoficialmente casi siempre la extienden otro mes, porque pues también la clásica de los mexicanos, ¿no? O sea, los 2 últimos días del mes están así las notarías a reventar. Y no tienen ya horarios y ustedes. Ya no hay manera, que no se puede dividir más el notario. Entonces, la verdad es que por lo general dicen, bueno, pues 2 días antes nos avisan, nos extiende también el mes de octubre. ¿Y cuánto dura un trámite más o menos para hacer un testamento? Porque a veces decimos, no tengo tiempo, ¿no? Y es tan importante dárselo, porque es algo tan bueno para la familia como para él mismo, que se va a quedar tranquilo, que sus bienes van a estar asegurando a la familia, ¿no? Realmente es algo muy sencillo. Lo importante es primero tener una asesoría con el notario, para que el notario se dé cuenta de cuáles son tus necesidades. Una asesoría bien llevada te lleva entre 15 y 20 minutos. No más, a menos que sea una herencia muy complicada donde hay fideicomisos, empresas extranjeras, naciones, que sí es mucho más logística, pero un testamento normal bien asesorado, 15, 20 minutos, el notario te da un formato para que llenes muy sencillo, donde te pide tus datos generales, nombre, domicilio, ocupación, etcétera, nombre de tus papás, si estás casado, bajo qué régimen estás casado, los nombres de tus hijos, si has tenido hijos fuera del matrimonio o dentro, a quiénes designas como herederos, a quiénes designas como herederos sustitutos, a quién quieres como albacea, a quién quieres como albacea sustituto, tutor sustituto, curador sustituto, o si hay legados. El legado es un bien específico para una persona específica. Y aquí se refiere mucho al valor emocional o sentimental que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues es que mi abuelita dejó a sus hijos de herederos, pero a mí me dejó sus aretes de perlas porque ella sabía que a mí me encantaban, ¿no? Sí. O el abuelo que dice, bueno, a mí me gustaba coleccionar instrumentos
y dejo mi herencia a mis hijos, pero a mi nieto le dejo estos instrumentos porque yo sé que él los valora, sé que a él le encantaban mis instrumentos y venía y se pasaba horas tocando mis instrumentos. O hay gente tan ordenada que llega con sus legados y mi biblioteca de tales libros que están en tal lugar se los dejo a fulanito porque le encantan mis libros. Esos son los legados. Sí. Para que tienen ya un valor más sentimental, de amor, de que quieres que te recuerden con esos inmuebles, ¿no? Exacto. O incluso así decir, oye, pues yo le quiero dejar esta casa a mi hija porque esta le encantó a ella o ella la decoró. O inclusive hasta los cuadros, cosas que a lo mejor les traen muchos recuerdos a la familia y dices, oye, yo quiero esto tenerlo en mi casa, que me lo hereden. Eso también se plasma. No es tanto el valor económico como el valor sentimental, como lo que representa para ti. También no se plasma en el testamento como tal, porque ahí se plasma solamente la generalidad, la universalidad de los bienes, y sí se dice, establece como legado el cuadro, el no sé qué, no sé cuánto, pero sí tratamos de anexar otra hoja ya con el detalle, porque puede ser los aretes de perlas, pero ¿cuáles? Sí, claro. Perlas grandes, perlas chicas, perlas con oro, perlas con plata. Entonces, como más específico para evitar que haya alguna confusión. Como siempre nosotros les sugerimos, dígale a las personas, o sea, dígales. Sí. Y hay gente que igual, el testamento, eso es importante, lo firmas solo, no puede haber nadie cuando tú lo firmas para que no haya coacción de papá, yo quiero que me... Las miradas, ¿no? Exacto, no, solito. Pero hay gente que dice, yo firmo solito, pero después sí quiero que vengan y traen a la esposa, a la exesposa, a la hija 1, a la hija 2 y les dicen, así quedó esto para que no haya ningún problema, ¿no? Ahora, y aquí cuando vienen de repente algún caso en especial, algunos pleitos entre la familia, o sea, sí se llegan a gritar y hasta sombrerazos, como quien dice. Por supuesto, gracias a Dios ha habido pocos, pero sobre todo cuando han sido patrimonios fuertes. Y por no dejarlo claro, te digo, o sea, es que mi mamá me dijo que esto era mío, aquí dice el testamento, dice que era mío, pero mi mamá me dio un poder y nunca... O al que no le dejó nada, ¿no? O al que no le dejó nada, o al que lo desheredó, y eso genera unos conflictos, unos rencores para siempre, porque siempre se queda con la idea de que su papá no lo quería, o su papá no lo heredó, o que fulana era la consentida. Y eso también es bien importante ser claros, porque sí es cierto que luego el papá por allá hizo un poder y ya ni se acordaba y le dio un poder a la hija y la hija ya lo vendió y en el testamento le había dejado ese legado al otro hijo. Entonces, o que llega la señora, el segundo frente, como dicen. Sí, también. Y con hijos y que nadie sabía. Y ahora está reclamando el patrimonio para sus hijos. Exactamente, o sea, y sí, pero lo que nosotros decimos siempre es a notaría abierta, juzgado cerrado. Por eso la importancia de la asesoría, porque ahí es que ves todos los casos de decir, yo no pienso tener familia, o yo tengo otras preferencias, pero quiero dejar a mi concubino, a mi novio. Hay de todo, o sea, gente que tiene varias familias, o hijos fuera del matrimonio, o de todo hay, la verdad. Y por ejemplo, si alguien está desahuciado y está en el hospital, en ese momento dice, quiero que me traigan a un notario, ¿ustedes van? Claro, nosotros vamos, simplemente sí nos tenemos que cerciorar de que esté en su juicio esa persona. O sea, aquí entra mucho el colmillo del notario. A ver, si viene un viejito en silla de ruedas con una enfermera de 20 años y le deja la herencia a la enfermera, pues como que dices, a ver, ojo señor, o sea, piénselo bien, o sea, ahí entra mucho tu colmillo y tu sentir, decir, no, este señor lo están engañando. O sea, claro, sí, porque puede llegar la que está abusando del momento, ¿no? Exactamente, o sea, se da mucho, o la hija oportunista que llegó en el último momento, a los últimos 5 minutos del enfermo, o lo que sea. Entonces, por eso sí, cuidemos que la entrevista sea a solas, que la persona se sienta tranquila, que no hay problema, y que además sepa que lo puede cambiar cuantas veces quiera. Sí, pues hay muchos casos que uno ni se imagina, sí, ¿no? Hasta que llega el momento y de veras dices, bueno, qué problema tan grande, en vez de habernos dejado algo padre, claro, es un problema para todos y no se arregla. Y sobre todo con familias donde hay un patrimonio importante. Acaban muchas veces distanciándose por malos entendidos. Sí, qué lástima, qué lástima, porque muchas veces la ambición te cambia, ¿no? Pero también el amor, falta de claridad. Sí. Porque si tú ya sabes, si tu papá te lo dijo en vida, pues a lo mejor te dejó más a la otra hija, pero ya lo sabes. O sea, ya no te va a causar un pleito con tu hermano
Después, porque ya lo sabías por X o Y razón. O hay mucha gente que te dice, yo no voy a heredar a mi hijo porque yo a él ya le di en vida. En cambio, a mi hija no le he dado y a ella sí la voy a heredar. O sea, ahí como que... O a la esposa, ¿no? Que también igual no les dan, bueno, sí le toca siempre algo a la esposa, o si no lo decide el señor, no le deja nada. No, si el señor no lo decide, no le deja nada. Pero incluso hay veces que el señor dice, no, es que yo ya le puse todo a nombre de mi esposa. O sea, no, ella ya está más que protegida, no la voy a heredar. Lo voy a heredar nada más de lo mío. Incluso es importante decirte que cuando hay que hacer la adjudicación de los bienes, pues se causa un impuesto de traslado de dominio, registro público, avalúo, honorarios, o sea, la escritura es una escritura cara, Sí. porque es como si compraras, o sea, hay que hacer pago de impuestos. La ley te da la opción de que cuando tienes un solo bien en el municipio, entonces sí está exenta de traslado de dominio. Entonces ahí también mucha gente, por ejemplo, el señor dice, yo pongo todo a nombre de mi esposa y yo me quedo con un solo bien. Puede ser un edificio, Sí. el que más vale, pero como es un solo bien, ese sí está exento de traslado de dominio y entonces a los herederos pues ya les sale muy barato, ¿no? Claro, sí. Que lo vendan y se lo dividen. Y se lo dividen. Oye, ¿y qué pasa con las donaciones de los inmuebles? Eso es un tema muy interesante. Hay otra figura que es el tema de la donación de la nuda propiedad y de que te reservas el usufructo vitalicio. A ver, el testamento es como para decir, ya estoy garantizado, que yo ya dejé claro cómo quiero que queden las cosas al momento de mi muerte y tan solo pago 1,750 pesos o 3,500 en un caso Normal. Pero hay otra figura, esto le va a costar a tus herederos. Cuando ellos ya se adjudiquen los bienes, pues les va a costar mucho dinero. De hecho, muchas veces tienen que pagar muchísimos recargos porque no tuvieron dinero para adjudicarse la propiedad. La ley te da 3 años. O sea, una vez que muere la persona, dicen, bueno, 3 años en lo que tu duelo y en lo que no sé qué, para que te adjudiques. Pero si después de 3 años no te adjudicas, empiezan los recargos. Entonces, a la hora que ya quieres vender o lo que sea, pues es una bola de nieve. Una bola de nieve. En cambio, esta figura de la nuda propiedad que consiste en que la propiedad se divide en uso, goce y disfrute. Entonces, hay veces que tú dices, bueno, yo quiero que mi esposa use la propiedad y la disfrute hasta que se muera. Pero hay veces dices, no, mira, esta propiedad yo quiero que sea de mi hija, pero que mientras yo viva, yo me reservo el usufructo vitalicio. Eso quiere decir, yo voy a vivir en esta casa, o si la rento, yo voy a percibir las rentas. Y el día que yo me muera, pasa a ser de mi hija y ese trámite, ajá. Ese trámite ya es gratis. La ley te concede que sea gratis. Pero tiene que ser una línea directa. Directa solamente, entre ascendientes y descendientes sin limitación de grado. De padres a hijos. Y ¿no? también entre hermanos. Entre cónyuges. Entre cónyuges o directa, sí. Ascendente o descendente sin limitación de grados. O sea, tú le puedes donar a tu hijo, a tu nieto, a tu papá, a tu abuelo, ¿no? O sea, sí. en línea recta sí puedes y está exento. Entonces, mucha gente, lo que se recomienda es, si tú vas teniendo un ahorrito y ya más o menos tienes idea de que quieres esto para fulanito y para sutanito, escritúrales la nuda propiedad y tú resérvate el usufructo vitalicio para que te garanticen que mientras tú vivas, nadie te va a correr de esa casa, tú vas a tener un lugar donde vivir. Porque hay casos, hay hijos ingratos. Cuando ya saben que tienes esas propiedades a tu nombre, corren a los papás. Por supuesto. Y los sacan de la casa. Si tú haces una donación pura y llana, te pueden sacar. Bueno, ya es mía, tú ya me la regalaste, adiós. Claro, hay otras causas para revocar la donación por ingratitud, etcétera. Bueno, pero eso ya es... Pero sí se puede, sí en se caso puede, de... ya es con un juez, ¿no? Sí, es claro. Con un juez, pero aquí, como te digo, el chiste es prever para que no haya casos que tengan que ir con el juez. Sí, que no se queden sin nada, no. Entonces, si es el único patrimonio, y que lo saquen a la persona. Sí le sugerimos, cuando ya tienes un bien en concreto que quieres para esa persona, para tu hijo, tu mamá, tu papá, le donas la nuda propiedad y tú te reservas el usufructo vitalicio. Y así, mientras tú vivas, estás garantizado. Claro, que no lo van a correr. Pasa a ser, se consolida la propiedad sin pago de impuestos. Se oye como telenovela, ¿no? Pero la realidad es otra. La realidad supera la ficción, de verdad que sí. Me imagino que sí. Yolanda, ¿qué días y horarios dan atención en la Notaría 38? Nuestros horarios de oficina son de lunes a viernes, de 9 a 3 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde.
Bueno, pues tenemos unos buenos horarios para poder venir y no decir que no tenemos tiempo. ¿Estás de acuerdo? Claro, y siempre están bienvenidos. Tenemos incluso un WhatsApp. Si quieres más adelante te doy los datos. Claro, hay que hacer cita previa para que es importante hacer espacio. cita precisamente porque, pues bueno, no es lo único que tenemos que hacer. Tenemos algunas otras firmas de otros documentos que sí tenemos que organizarnos. Y para eso, bueno, pues tenemos un WhatsApp que está únicamente designado a agendar las citas para testamentos y, bueno, nuestros teléfonos de oficina. ¿Quieres que te dé el WhatsApp? Si lo quieres de una vez a darlo, ¿Sí? para que lo anoten los Es el 442-247-2987. Ahí la señorita Nora les va agendando las citas para consultas, y también el teléfono de la notaría, que es 442-384-2538. Muy bien, Yolanda. Oye, pues qué orgullo que eres mujer y que eres notaria. La verdad es como ahora muy el tema de mujeres empoderadas, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas para que brillemos. Y esto es fabuloso porque dentro de lo que es el área nacional, sé que son pocas las mujeres que brillan como tú. Entonces yo te agradezco y es un placer de veras conocerte. Y sobre todo también todo lo que has hecho en tu trayectoria, que justamente estaba también leyendo que eres consejera de algunas universidades. Platícame, ¿qué función tienes sobre esto? Marisela, primero que nada, gracias a ti. De verdad eres una persona que conecta, que con una empatía tremenda, y te agradezco mucho este espacio y esta oportunidad. Te platico que pues para mí ha sido mi pasión ser notaria. Creo que ser notaria es como que la parte bonita del derecho. A mí al menos siempre me gustó. Desde antes de acabar la carrera yo sabía que a mí me gustaba. Mi papá es notario antes que yo, pero sabía que eso a mí me gustaba porque es como, no es tanto el pleito, es como prevenir los pleitos, y la verdad a mí me encanta, y siento que también te da la oportunidad de organizarte como mujer, de poder tener una familia, de poder tener un tiempo para tus hijos, pues todo eso que demanda ser mujer, ¿no? Te puedo decir que cuando empecé, pues sí, yo me sentía rarísima. O sea, yo decía, ¿qué hago aquí en este mundo de hombres? Pero la verdad es que con los años cada vez han sido más mujeres las que se han sumado a todo este campo laboral, y te puedo decir que somos bien unidas. Las notarias nos llevamos muy bien, hacemos unión, y creo que pues además ahora las mujeres estamos de moda. Ahora las nos mujeres han hecho hay que mucho ayudarnos, caso, claro. ¿no? Hay que estarnos cuidando entre nosotras, claro, y echarnos porras para seguir adelante y seguir brillando. Claro, pienso que eso nos ha obligado a unirnos, a dar lo mejor de nosotros, porque eso sí tenemos que ser súper organizadas para poder cumplir con todo. Pero pues siento que nos gusta, ¿no? Nos gusta estar activas, nos gusta producir, nos gusta darnos un poquito a los demás. Y bueno, es un poquito en el tema que me preguntabas de los consejos de las universidades. La verdad es que he tenido la oportunidad de tener amigos muy, muy cercanos a las universidades, al tema de la pedagogía, del aprendizaje, y yo sí soy una creyente de la educación. Creo que depende de verdad de que los mexicanos tengamos mejor educación para que nuestro país sea mejor y pueda salir adelante. Y sí, bueno, yo con mis hijos lo comento, o sea, tú como mujer tienes que tener una profesión, tienes que tener un trabajo que te apasione, o sea, independientemente de las necesidades económicas o no que puedas tener, la realización, la autoestima, la satisfacción que te da el hacer algo no tiene precio, ¿no? Y eso te va llevando de la mano coyunturalmente a ayudar en una u otra cosa, decir, bueno, yo puedo poner un granito de arena, ¿no? Aquí sí. Me ha gustado ver cómo se van desarrollando las universidades, cómo hay diferentes perfiles de universidades, cómo van creciendo, cómo se va pues verdaderamente mejorando cada vez la educación en México, ¿no? Cómo cada vez tienen más retos, los jóvenes cómo cada vez se internacionalizan más, cómo va creciendo. La verdad es que es un tema que me apasiona. Las oportunidades que nos brindan, ¿no? Sí. Dentro de las universidades, una educación de muy buen nivel. Claro, la verdad es que tenemos en Querétaro. Muy buenas universidades. Querétaro es que de verdad Querétaro está impresionante, o sea, es en todo, en el desarrollo económico, en construcción, en escuelas, o sea, de verdad
es que yo he visto cómo han crecido en los últimos 10 años y digo, no inventes, o sea, cómo han crecido, cómo gente del norte se viene. De todos lados. Es una gente ciudad de hermosa. Latinoamérica, viene gente del extranjero, o sea, Querétaro es una ciudad súper atractiva para los estudiantes y también para los maestros. Sí, cómo no. El clima, los viñedos, o sea, Querétaro es súper atractivo. Mucha cultura que manejamos, historia. Sí, claro. Los invitamos a que vengan a Querétaro. Ay, sí que vengan. Sí. Bueno, Yolanda, antes de despedirnos, ¿quieres comentar algo más? Pues Marisela, nada más decirte que es tu casa, que estamos a sus Muchas órdenes, gracias. de verdad, pues tratamos de esmerarnos para brindar el mejor servicio posible. Nos tienen aquí ubicados en el anillo vial Fray Junípero, número 4422, y es su casa, lo que sea, por favor, estamos en las redes, por medio correo, lo que sea que nosotros podamos dar un granito de arena, estamos encantados. Además, Y tus te instalaciones felicito. están muy padres, ¿eh? Pues mira, están relativamente nuevas. Este proyecto lo traíamos desde hace muchos años en la cabeza, Sí. pero no se nos había dado, ¿no? Hasta hace 3 accesible años. para llegar, estacionamiento, o sea, no tenemos que batallar. Entonces, yo creo que va a ser muy bueno que la gente conozca, que venga, se asesoren. Pues y, bueno, mira, que les den en ustedes la eso nos atención. enfocamos mucho en el cliente, o sea, que tuviera luz, ventilación, que se sintieran en un lugar cómodo, y también de nuestros colaboradores, que nuestros colaboradores tuvieran la suficiente luz, ventilación y que se sintieran cómodos. Y bueno, pues hasta ahorita estamos muy contentos. Pues muchas felicidades, la Al verdad. contrario, te felicito por tu programa, de verdad que eres una persona muy carismática. Muchas gracias. Pues aquí todo el proyecto de Airapí, la verdad que es algo hermoso porque es también la prevención. Claro. En las familias, ¿no? Sí, Es sí. aportar también algo de amor en que tengan todo arreglado. Por eso es tanta la insistencia de nosotros de que la cultura en la previsión es sumamente importante en nuestro país. Yo creo que la familia lo agradece, ¿no? Cuando dices, mi papá dejó todo organizado, ¿no? Hasta su funeral. Sí. No nos dejó ningún problema, y eso es amor. Finalmente eso lo haces como un acto de amor. Dices, ya no se mortifiquen. Claro, Yo dejo sí. todo arreglado. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones, Yolanda. ¿Y dónde te encontramos? ¿En qué redes sociales? Platícanos. Pues mira, tenemos nuestra página que es www.notaria38 con número qro.net. Estamos actualmente trabajando nuestra página de Instagram, que apenas se está empezando a mover, que es Notaria38QRO. Y bueno, estamos en mi correo electrónico, que es ybh@notaria38qro.net. Muy bien, pues invitamos a todos que vengan a asesorarse en este mes del testamento y bueno, pues después para todos los casos que necesiten, ¿verdad? Porque ustedes dan no nada más testamentos, hacen muchísimas. Claro, lo que se les servicios, ofrezca, claro. de una cosa viene otra, pero sobre todo a tus clientes, diles que los vamos a atender con muchísimo gusto y con especial atención. Claro, muchas gracias. Y lo mejor es no heredar problemas. Exactamente. ¿No? Ese es. Hereda amor, hereda una familia unida y que te recuerden siempre con cariño y no con resentimiento o con angustia de que acabaste con la familia, ¿no? Por no dejar las cosas claras. Sí. Pues bueno, yo invito a todos nuestros amigos que nos están escuchando ahorita que nos visiten en www.airapi.mx. Tenemos también nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, y los esperamos en la siguiente emisión En Vida, con temas sumamente importantes, con contenidos de valor. Yo soy Marisela Pedraza y nos vemos. Hasta pronto. Bye.